Discutir tantas tonterías y el hábito. Bueno, después los que quieran vienen a agarrar. Ahí tenemos a Jesús Malverde todavía. No lo pusimos en fin a Malverde porque es demasiado foráneo, pero bueno. Vamos avanzando con los santitos locales. Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con Joanito. Conocemos desde hace bastante tiempo. No voy a decir cuánto. Sí. Yo no tenía mucha idea. Bueno, cuando me dijeron si prefería comentar o si prefería hacer una presentación, dije, me parece que sería más interesante intentar hacer algún tipo de reacción a lo que diga Joanito, que no tenía mucha idea de lo que iba a decir. Sobre todo para intentar complementar con alguna perspectiva diferente su presentación. O sea, no yo hacer algo mío, sino que voy a hacer algo mío, pero en base a algo suyo. Y eso me parece interesante porque venimos de lugares muy diferentes, estudiamos temas muy diferentes. Él viene más de las ciencias políticas, yo de la sociología y la antropología, del brasileño, yo soy argentino. Yo principalmente estudio religiones encantadas y creo que eso es voy a remarcar eso porque va a ser parte de lo que voy a hablar. Y estoy, digamos, en los últimos años haciendo una especie de reivindicación de la presencia, bueno, de una serie de presencias religiosas que consideramos minoritarias, pero que para mí son más importantes, digamos, de lo que usualmente creemos, y que por varios de nuestras formas de construir datos y de construir la realidad sociológica y antropológica, estas expresiones religiosas quedan afuera o demasiado en el margen. Bueno, primero cuando, digamos, me dijeron el tema de la charla, que ahora escuchando a Joanito, quizás hubiera sido mejor que esté o Joaquín, o Marcos, o Gustavo acá hablando de cosas que tienen más que ver con el pentecostalismo, con los evangélicos, con el catolicismo. Pero bueno, pueden hablar después, sí, o quizás después. Yo voy a hacer algunas observaciones un poco más generales, quizás. Bueno, primero, digamos, estoy absolutamente de acuerdo con esta diferenciación entre pluralidad y pluralismo, la llamemos diferenciación entre diversidad y pluralismo. La cosa es, hay una valoración, hay muchas presencias religiosas, pero no están valoradas en general de la forma que deberían. Entonces, digamos, si eso es algo que en general yo lo llamo, bueno, digamos, el tema de la regulación de la religión, ya es una regulación gubernamental, una regulación social. Es un tema al cual los cientistas sociales no le hemos prestado la atención que se merece, ¿no? Es decir, ok, hay una diversidad, esta idea del mercado religioso muchas veces, esta idea de que sí, ahora todos pueden elegir, no todos pueden elegir y hay costos sociales para las elecciones. Entonces sí podemos elegir, pero hay costos sociales. Es lo mismo ser un bandista, que ser evangélico, que ser católico. O sea, en la sociedad argentina estas identificaciones, estas identidades tienen costos sociales muy diferentes. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque esto afecta la vida cotidiana de las personas, que o realizan la identificación religiosa y sufren las consecuencias, o se la guardan y también sufren las consecuencias, que es lo que le pasa a muchos umbandistas que no pueden, digamos, decir que lo son en el trabajo, con algunos amigos, etc. Entonces, esta diferencia me parece súper importante, la llamamos diversidad o pluralidad. Yo prefiero tomar la diversidad solamente porque no me gustan las palabras que se parecen demasiado. O sea, si son cosas diferentes, mejor ponerle nombres diferentes. Pero nada más que por eso. Yo había pensado, digamos, la idea, bueno, a ver, interculturalidad. A mí hace rato que uno está en antropología y la palabra interculturalidad se le cae por la cabeza todo el tiempo. Y yo siempre pienso, sí, está muy lindo la interculturalidad, pero ¿cómo cazzo la llevamos a cabo? Y efectivamente se puede llevar a cabo. Y especialmente en el campo religioso es posible hablar de interculturalidad, cuando en general, digamos, las cosmovisiones religiosas son absolutamente como cerradas y es muy difícil hacer diálogos interreligiosos, y cuando son de una naturaleza muy restringida. Yo le escuchaba hablar a Joanito y también por donde vengo yo, que no sé mucho del tema y soy así tipo un argentinito medio de ciertos temas, he
Ecumenismo a mí enseguida me suena a ecumenismo católico y no ecumenismo cristiano. Yo todo tipo de hablaba decía, ¿me está hablando de ecumenismo cristiano o de ecumenismo, digamos, católico y cristiano? Porque uno también tiene esta idea de que muchas veces el ecumenismo católico desde acá también hay una perspectiva como más conservadora, ¿no? Que es esta del diálogo interreligioso, que también es como muy, eso creo que tampoco está bien estudiado localmente, es cuando se juntan, ¿no? El rabino, el imán y el arzobispo, que después es papa, y entonces dan muestra de diálogo interreligioso y que viene en Argentina, cómo se llevan las religiones, escriben el librito juntos y después se van a orar a no sé si a Israel, a Nura, a la Neta, no me acuerdo bien, no sé si fueron los tres, pero hay así como toda una simbología. Y esto está interesante, está bueno, qué bueno que sucede, pero digamos, esto tiene como alcances muy chiquitos, porque si uno va a los barrios, uno ve la vida cotidiana, no hay diálogo interreligioso, en este diálogo interreligioso están siempre las grandes religiones, la religión del libro, gente de un determinado nivel socioeconómico y de otro, entonces digamos, tenemos una especie de diálogo interreligioso que es como la punta del iceberg y que todo abajo es otra cosa, ¿no? No hay diálogo, los evangélicos se pelean con los humanistas, los exorcizan, nadie sabe que hay evangélicos en la Lucía Argentina, por más que son un porcentaje importante, digamos, cuando ven ustedes alguna noticia en los diarios que se refiera a los evangélicos, rara vez, realmente cuando aparecen noticias en los diarios es por algo malo, ¿sí? Es como que hicieron alguna manifestación en el centro, ¿no? Está el trabajo de Marcos sobre la visita a Palau, ¿no? Que obviamente la cobertura era negativa. Ah, está Mariela ahí, perdón, no te vi, Mariela. Chicato, ¿viste? Lo vi adelante y ya quedó el... Está Mariela también, que también Mariela y no la mencioné porque no la vi. No porque seas invisible, sino porque soy Chicato. Bueno, sí, tengo que reconocerlo, chicos. Entonces, estas presencias, digamos, están, pero son ignoradas, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta no pluralismo que hay. Tiene que ver también con otra cosa que dijo, yo entiendo que me pareció sumamente interesante, la idea de minorización, ¿sí? Ahora yo ayer justo vi el trabajo tuyo en la revista de Claxo, pero pensé que iba a ser otra cosa, entonces lo dejé pasar, dije, no, puta, lo hubiera leído. Pero bueno, hay un trabajo online sobre minorización de Joanita en una revista de Claxo. ¿Qué es esta, me parece, ¿no? Esta idea de, bueno, asumirse como minoría, reclamar derechos como minoría, y no solamente que ser reconocido, sino aceptar ser tratado al mismo nivel de, ¿no? Esto es lo que me parece interesante, ahí es donde en general realmente la gente hace la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. Y ahí sí me parece una diferencia interesante, que el multiculturalismo generalmente está visto como, bueno, sí, hay grupos diferentes, cada uno tiene su lugar, pero es su lugar. ¿No? La idea del mosaico, pero la interculturalidad quiere, digamos, hacer cruces, quiere establecer diálogos y quiere que estos diálogos sean simétricos, ¿no? Eso es lo que a mí me parece interesante y eso sí es un ideal, aunque no lleguemos, me parece, a lograrlo, me parece que es un ideal interesante que vale la pena perseguir y por eso el concepto de interculturalismo o interculturalidad sea válido. Joanilo también dijo por ahí lo puso la disposición a relacionarse con otro en términos otros que no son los propios, o sea, aceptar al otro en los términos del otro, no solamente en los términos míos, que sería más o menos el multiculturalismo. Ok, le doy un lugar, pero es el lugar de todas estas minorías diferentes, mientras no me jodas, está todo bien. La interculturalidad, bueno chicos, tenemos que dialogar, tenemos que relacionarnos de una forma simétrica y aprender a entender los términos y las demandas del otro en los términos y las demandas del otro, no en los términos míos y las demandas que estoy dispuesto a conceder. Entonces esta idea de minorización me parece sumamente interesante porque en general lo que tenemos acá, creo, es alterización e invisibilización. O sea, construimos al otro como un otro absolutamente ajeno, dándole los derechos que le queremos dar, o ninguno, o los invisibilizamos, que de vuelta es lo que digo que sucede mucho con los evangélicos en Argentina, que nadie sabe que hay X cantidad de evangélicos. Entonces, digamos, la idea de minorización me parece interesante y sobre todo me parece interesante aplicada a grupos religiosos. Y acá voy a hacer una diferencia, que si no lo hago después háganme acordar, por favor, que si no hice esa diferencia. Es que en general todas las minorizaciones son
reclamando identidades o identificaciones de género, étnicas sobre todo, y son muy pocos los reclamos que se hacen en base a identidades religiosas, y cuando se hacen no se les brinda la misma, acá hay un trabajo también muy bueno de Gustavo Udeña, no se les brinda la misma importancia, porque digamos, yo tengo esta idea hace rato de que bueno, todas estas identidades nuevas que se reclaman se supone que son identidades que van bien con las sociedades modernas o posmodernas o tardomodernas, pero la reivindicación de identidades religiosas en términos religiosos no está bien visto, porque esto es algo de sociedades premodernas, algo que crea divisiones, algo que va en contra de la episteme de la época, digamos. Y acá cuando Johnito, sí, y acá sí voy a hacer la diferenciación que me parece interesante también, cuando Johnito hablaba de todas estas cosas, yo decía, uy, está muy bueno esto, pero ¿cuándo hablamos de religión? Estamos hablando todo el tiempo de acción social, y yo decía, pero ¿cuál es el interreligioso? Porque el interreligioso es complicado, está muy lindo decir, sí, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudarlos a desarrollarse. Digo, ahí es obviamente que la gente en la acción social, y esto también es un problema de los antropólogos y sociólogos muchas veces, que reivindicamos a las religiones en su faceta de socialmente progres, y no en su faceta de mágicas o socialmente conservadoras. Ok, yo creo, o sea, a mí me gusta, digamos, reivindicarlas en su integralidad, porque me parece valioso que los tipos sean religiosos, más allá de si son socialmente progres, socialmente conservadores, si matan gallinas o chivitos, o lo que fuera, mientras no se maten un pibito. ¿Sí? O sea, hay un problema con las identificaciones y las identidades religiosas encantadas que no son, cuando son reivindicadas, no se les presta la atención que se merecen, porque aún desde la academia no las consideramos como esto no me gusta tanto porque esta gente está en contra del aborto, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de una cantidad de cosas que a mí me gustan y entonces estas pibes no me gustan tanto. Bueno, ok, lo lamento. Somos, lo que hablábamos ayer, el primer momento es la neutralidad axiológica, y el segundo momento quizás de, bueno, no comprar niños o lo que fuera. Pero en un principio no podemos decir, estos chabones, viste, no, porque están en contra del aborto. A mí a veces no me gustaba cuando mataban chiquitos marxistas, ¿viste? Se complica, pero bueno, es el paquete. ¿Sí? El paquete entero, claro. Entonces, bueno, me pareció, digamos, yo estaría todavía con esto, ¿no? Quizás el ecumenismo, digo, sobre todo me estoy diciendo que para mí lo que es el ecumenismo católico, para mí el ecumenismo católico, visto desde cierto sector católico más conservador. Yo pensaba también cuando hablabas vos en la diferenciación que hace Hilario, creo que entre conservadores bíblicos y liberales, ¿no? Que todos estos son iniciativas de gente que está en un campo y no en el otro. Porque yo pensaba, estas grandes agencias globales, digamos, que dan plata. Bueno, si sos del arco liberal, es para acción social. Si sos del otro arco, la plata es para misionalización. ¿Sí? Vos querés convertir algo, no querés darles qué sé yo, agua corriente, o si querés agua corriente, con precio, digamos, ¿no? de conversión, o de por lo menos hacerte el que te gusta el culto, qué sé yo. Y vos decías, por ejemplo, dijiste, no hay esfuerzo en hablar de esto en términos religiosos, ¿no? Como que están cómodos en hablar de esto en términos seculares, en estas acciones, en estas iniciativas. Yo pensaba, bueno, claro, sí, es eso, porque es ese. Y acá quizás también es bueno que vos después puede estar muy equivocado, digamos. Pero me parece que sí, que son acciones principalmente seculares, orientadas al desarrollo, a la acción social. Entonces, digamos, las diferencias religiosas, no se habla de religión. Porque hablar de religión es incómodo y porque hablar de religión divide, y en cambio hablar de iniciativas sociales es más fácil para unir. Entonces me parece que en este sentido es como un ecumenismo más de la acción social y menos de lo religioso, que es un ecumenismo que uno a veces ve que sí, este diálogo interreligioso tiene más que ver con valores y con ideas sobre Dios, creo, no sé, porque tampoco lo estudié mucho, sería interesante que alguien lo estudie. Pero digamos, me parece que sería esto, ¿no? Es como que, bueno, entonces, bueno, la priorización sí, y obvio que todos estos grupos van a tener simpatía por las identidades
minoritarias, de género, étnicas, etc. Pero van a tener problemas con las identidades religiosas encantadas. Van a tener un problema con los umbandistas, van a tener problemas con los evangélicos que hacen exorcismos. O sea, son como mundos paralelos, ¿no? Y yo me pregunto si puede haber interculturalidad entre religiones encantadas, donde el otro es casi un emisario del mal o alguien que no está trabajando para el bien porque yo trabajo para el bien, y acá hay diferencias en los distintos grupos. Me pregunto si esta interculturalidad, esta valoración de la diferencia es posible entre actores religiosos encantados o solo entre actores religiosos más secularizados y más orientados hacia la acción social. Bueno, nada, me estoy subiendo. Así que bueno, no sé, Domingo, quien tenga por allá, César, vos. No, los comentarios de Alejandro van a ir a punto de lanza. Algunas preguntitas tengo más bien. Me interesa el tema, me interesa bastante en relación a las temáticas de investigación sobre los procesos misioneros entre los pueblos indígenas del Chaco. Creo que en el proceso histórico hay una línea de continuidad interesante, lo que fueron los procesos de misionerización del siglo XIX, principio del siglo XX, y lo que ocurre en la posguerra, ¿no? Y creo que aquí, en esa cuestión, en qué medida también el reforzamiento del diálogo ecuménico está ligado a esa recomposición de las agencias misioneras en el contexto, especialmente de la posguerra, de la segunda posguerra. Voy a hacer algunas preguntas en este orden de interés también, pero tal vez algunos comentarios muy cortitos. El Consejo Mundial de Iglesias surge en 1940 y pico, ¿dijiste? 48. Ahí. No hablaste, tampoco después cuando haces un poco las referencias, ¿no? De cuáles son las temáticas claves. Sí, por supuesto, esas dos cuestiones, la venida cristiana, justamente, y la intervención social y política. La cuestión justamente de las guerras, de los conflictos bélicos. Sí aparece ya en los 60, claro, las demandas sociales, los derechos, género, racismo, ecología. Imagino que también en ambos momentos, y algo que, digo, esta cuestión dentro del movimiento ecuménico debe haber sido motorizadora, ¿no? Mismo Vietnam también, pensando en el contexto de los años 60. Ese proceso social hacia la olegización, como lo llamemos, de las agencias ecuménicas, que también está muy ligado a las agencias misioneras. Ahí hay paralelos también muy interesantes, hay cierto el lenguaje de ellos, ¿no? Cierta eufemización del lenguaje religioso, para hablar más en términos de un lenguaje secular, orientado sí, a las demandas sociales, ¿no? En el sentido liberal y progresista. En esa tregua, somos simbólicos de no poner muy de frente nuestras identificaciones religiosas, o nuestros símbolos mismos religiosos, más allá de una cruz. Y sí poner de frente los ejes que nos ponen en común, claramente. Es lógico, somos diversos, tenemos que poner puntos en común y ahí coordinar la acción. La pobreza, el desarrollo social. Argentina tiene una trayectoria interesante en estos procesos, ¿no? Eso fue, por ejemplo, ENDEPA, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que surgió en el proceso democrático en el 1984. INCUPO, Instituto Nacional de Cultura Popular, Fundapaz, fundación que trabaja bastante en el Chaco, algunas otras protestantes asocianas, la misión anglicana, fue tan importante, el grupo Cuchito hace 1914 y 1960, muy importante, deja de ser ya, no se presenta más como misión anglicana en la iglesia anglicana, trabaja a partir de asociar, la acción social de la iglesia anglicana. En este mismo orden también ecuménico.
Así que en ese sentido por eso encuentro mucho interés. De las que nombraste, bueno, pensando en esto, ¿no? En el campo de trabajo y demás, aquí fue muy importante en este proceso de recomposición a partir de los 60 de estas empresas misioneras y cómo se cuela la problemática del desarrollo a partir de estas ONG, organizaciones basadas en la fe, la acción del Vicereo, ¿no? Una organización católica alemana muy fuerte, bajó fondos durante décadas para trabajo social, especialmente católico en Chaco y otras regiones, estoy hablando de los pueblos. Ahí si podés comentarme algo más de también la Fundación Interamericana, Norteamericana Evangélica. Lástima que no vino Hilario. Hilario está bien actor en todos estos movimientos. Bueno, la incidencia pública interesante. Eso un poquito los comentarios generales, algunas preguntas específicas también pensando en los chicos que están haciendo sus tesis y el proceso de investigación tuyo, ¿no? También un poco en relación a lo que comentaba Alejandro, sociólogos, antropólogos, cientistas políticas, los cientistas políticos hacemos ciencias sociales de la región en sentido amplio. Trabajo empírico, la construcción de datos empíricos. Haces entrevistas a representantes de estas organizaciones, te colás en las reuniones de ellos, es un mundo de reuniones, analizás fuentes, reportes, actas. Intentás que te den plata. Bueno, un poco ahí, como es ese trabajo tuyo empírico, para dar cuenta de todos estos movimientos, procesos. No, la categoría de minorización, sí también la he venido siguiendo un poco. Intento de conceptualizar el proyecto, conceptualizar la administración, es interesante. Es original, por supuesto lo que se Alejandro también, en el caso de pensarlo para los grupos religiosos, es bueno y es un desafío, porque justamente esa presentación pública de la diferencia religiosa está muy regulada y muy limitada a ciertos actores, ¿no? Que en este sentido también en la línea que lo que es Alejandro, ¿no? Y como hay ya una jerarquía de legitimidad y de credibilidad acerca de lo que se puede presentar públicamente. Lo de todas maneras, a ver, minorización, mayorización, si buscamos un opuesto, grupos minoritarios, no nos es difícil ubicarlos o tratar de pensar en grupos mayoritarios, se nos hace más difícil, ¿no? Se entiende, ¿no? Los contrastes. ¿Cuáles serían entonces los grupos mayoritarios? Uno más o menos tiene intuiciones, pero para verlos ahí en el campo social. A su vez, varios o algunos de estos procesos de minorización, de acuerdo a tu posición, tu argumento, sí han estado muy avalados en su ideología y en su práctica por estas agencias ecuménicas. Muchas de esas, como bien comentaste, con un neto burocrático muy fuerte, ligado a que demuestren su pedigrí, que pasen por las pruebas necesarias para que sean profesionales, con verticalismo, con centralidad, más allá de estas pujas. No, y es interesante también esta relación entre agencias ecuménicas, globales, locales, regionales y grupos minoritarios. Eso digo a modo de pensamiento. Pero bueno, la pregunta va más para pensar allí cuál sería esa categoría de contraste, ¿no? A la categoría de contraste a minorización en el campo. Digo para ir entendiendo más justamente los usos, las posibilidades del término minorización, que nos resuena, claramente nos resuena. Bueno,
las mínimas, pero preguntas de todos. Bueno, yo diría que Alejandro responda a eso, comentarios Alejandro, reacciones a eso, y si quieres después abrimos preguntas para todos. Sí. Bien. Muchas gracias, Alejandro, por enfrentarse con una presentación que no estaba disponible con antecedencia y todo, también la escucha de César. Gracias por los comentarios. Ok, algunas aclaraciones creo hay que hacer aquí. Hay en esta historia del movimiento ecuménico, los grupos ecuménicos con los que trabajé, los hay católicos, y mencioné por ejemplo CAFOD, Cáritas en Argentina, en todo el mundo, ¿no? En Brasil. Cáritas en Inglaterra tiene otro nombre que es la Catholic Network for Social Action, la Red Católica de Acción Social, que es lo equivalente de Cáritas. Y es el brazo, ¿se dice brazo? Sí. Es el brazo nacional de la acción social católica, y CAFOD es el brazo internacional. Son dos organizaciones distintas y que no conversan muy bien una con la otra. Así que hay, por ejemplo, CAFOD tiene una influencia directa de la teología de la liberación latinoamericana, pero la Red Nacional de Acción Social solo muy después de la crisis de la teología de la liberación acá se hizo algún espacio como para un diálogo y todo, porque algunos obispos ingleses descubrieron la teología de la liberación en los 90, y ahí empiezan a hacer discusiones y intentar discernir formas de actuar influenciadas por esta percepción militante de la fe, ¿no? Y yo estuve en 1994, cuando aún hacía mi doctorado en Inglaterra, estuve en un encuentro de una red de militantes católicos ingleses que estaban como extasiados con la teología de la liberación de los 70, y les decía, pero les ocurre que hay una crisis profunda de la teología de la liberación en América Latina, y muchas de las cuestiones sobre las cuales estaban muy ciertos, muy confiantes, ahora ya no, y están como repensando y intentando crear espacios en las iglesias para existir, porque no hay más espacio de reconocimiento. No, pero esto es state of the art. Estamos interesados en hacer las cosas desde el principio. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hay una tensión en este campo entre esta dimensión institucional religiosa y la dimensión de la acción social inspirada por una identidad religiosa. Y estos grupos tienden a estar mucho más a este lado de la acción social religiosamente motivada que en el otro lado, donde tienen mil problemas con la jerarquía, las instituciones. Muchos de estos militantes no van a la iglesia, pero siguen afirmando su experiencia de fe, y llego más adelante a este punto, que es ¿qué es lo específico religioso de una acción social ecuménica? ¿Y por qué no hablan de religión si en términos tan seculares y todo más? Si me dan un poco de paciencia, llego en un minuto. Primer punto es marcar la tensión. Y es una tensión importante porque no es posible a un militante ecuménico simplemente ignorar la dimensión del diálogo ecuménico, que cada vez más es irresistiblemente diálogo interreligioso, ¿sí? Pero no viven bien esta relación.
por este tema del peso institucional y también por lo que dijiste, en nivel local las comunidades son muy más conservadoras, no aceptan esta idea de cristiano que es comunista, cristiano que es anarquista, cristiano que está metida, cristiana que está metida con el movimiento feminista, cristiano que está luchando por los negros y las negras y los pueblos indígenas, todo esto no es la fe. La fe tiene que ver con la espiritualidad, la fe tiene que ver con la vida en comunidad, la fe tiene que ver con la misión, la conversión de otros, ¿no? Así que en cierto hay una tensión y yo no soy el que va a resolverla y tampoco los militantes hasta ahora han podido hacerlo, ¿no? Así que es un espacio sí de contradicción, indefiniciones, derrotas, ¿sí? Y unos pocos avances y logros. Minorización. Mi punto de partida es el planteo de Gilles Deleuze sobre minorización a través de la obra de William Connolly, que es un teórico político norteamericano que no estaba tan interesado en la idea de una literatura menor o minoritaria, que es el punto inicial del planteo de Deleuze y Guattari, pero en términos de cómo este concepto, esta noción de minorización podría echar luz sobre las luchas sociales, las emergencias de identidades y movimientos en el contexto post-fines de los 60. Así que es a través de Connolly que llego a este concepto de minorización. ¿Y por qué me parece importante? No tanto porque me da una dimensión de contraste con la religión mayoritaria, pero porque me permite hacer legítimo una forma, o comprender como legítima una forma de acción religiosa que precisamente no tiene impacto general en las comunidades religiosas. Precisamente no es tan visible entre los movimientos y aún más, y ahí polémicamente, no es de interés para los cientistas políticos, porque no tiene el impacto institucional, no tiene la armación de todas aquellas categorías de legitimidad, de acción, de movilización que interesan a los científicos políticos, especialmente en Brasil, donde aún hoy no hay un grupo de investigación sólido sobre religión y política en la Asociación Brasileña de Ciencia Política, y no creo que va a haber en el corto plazo, ¿sí? Así que yo estoy ahora deliberadamente decidido, me refilié a la asociación y voy como un clandestino tratar de crear este espacio, ¿no? Porque es imposible que no haya espacio en la ciencia política para tematizar estas cuestiones. Así que, volviendo, minorización no es un concepto cuantitativo en Deleuze y Guattari, sino un concepto cualitativo. Lo que interesa es más la idea de cómo se construye la dimensión, la autoaserción de un nuevo actor. Aunque los espacios mayoritarios, o en otros términos, institucionales, legales, socioculturales en la sociedad, no les dan como para reconocer, como para aceptar esto. La minorización siempre pone en confrontación un orden establecido. No porque tenga una forma alternativa de sociedad para construir en lugar de lo mayoritario, pero precisamente porque no existía
y para que su voz pueda ser oír, hay que cambiar los arreglos, las relaciones institucionalizadas que hacen la sociedad funcionar en su normal. Así que, por ejemplo, Andrea Corten en sus estudios iniciales sobre pentecostalismo en América Latina hablaba de la alabanza como, que es algo, no puede ser más religioso que eso, ¿no? Y que no tiene nada de político en sí mismo, pero la alabanza como una forma por la cual la emergencia pentecostal ponía ¿cómo se dice? Ponía en jaque el orden institucional, racional, legal de las democracias, de los sistemas políticos donde los pentecostales se volvían una fuerza pública, ¿no? Y decía entonces Corten, eso en los fines de los 80, por ejemplo, que para hacerse espacio para esta presencia pública de grupos religiosos y específicamente los pentecostales, había que cambiar la lengua política. Y esto en términos empíricos, tanto cuanto en términos más conceptuales. Empíricos porque un diputado, por ejemplo, que invoca a Dios en sus palabras en el Congreso, inmediatamente causa una especie de constreñimiento, ¿no? O indignación, porque esta no es la lengua de la política. Ok, entonces minorización es más que una mera palabra para traducir el surgimiento de varios actores. Y es más bien un término que quiere hacerse cargo del impacto necesario que esta emergencia produce, aunque cuando el impacto no es necesariamente progresista o transformador en un sentido secular, liberal. Bueno, así que para mí, por ejemplo, está muy claro que los pentecostales en el contexto brasileño sí fueron y son un agente minoritario. Pero no estoy convencido para nada que su propuesta de sociedad, su forma de presentar la reorganización del orden social a partir de valores muy tradicionales y en los últimos 2 años en coalición directa con lo que hay de más conservador en términos ideológicos en el país, no estoy convencido de que esto es algo que nos va a llevar a un patamar, a un eslabón nuevo y más avanzado. ¿Dónde está el interreligioso y también el religioso en los casos ecuménicos que trabajé? Hubo durante muchos años una tendencia de los ecuménicos de no solo eufemizar el lenguaje, pero invisibilizar el lenguaje religioso. Por 2 razones. Por una razón teológica, el impacto de las teologías de la muerte de Dios, de las teologías de la secularización en los 60, fue muy fuerte en el movimiento ecuménico. Así que toda la idea de que la sociedad se hacía secularizada en todo, tuve una traducción en términos del lenguaje teológico en Europa y Estados Unidos, y esto tuvo un impacto en el movimiento ecuménico. Pero también por razones pragmáticas, ¿sí? Sí, porque la presencia en los 60 y 70 de discursos religiosos en el contexto de las luchas sociales. En los 60, por ejemplo, había
una asociación entre el protestantismo conservador de los Estados Unidos y los proyectos apoyados por la Alianza para el Progreso. Y la izquierda en nuestros países, varios países de América Latina, identificaron como una acción imperialista, aquel tipo de acción. En los 80, en el contexto de las luchas contra las dictaduras militares, el lenguaje religioso tenía que ver con la Iglesia Católica y sus agentes, y si los ecuménicos trataban de articular un lenguaje religioso en este contexto, desde el protestantismo, no se escuchaba. Así que para ellos el lenguaje religioso, en términos mucho menos estatales que de la sociedad, no habría espacio para este ecumenismo no católico. Y aunque fue útil durante los tiempos más oscuros de la dictadura, que estos militantes ecuménicos estuvieran bajo el paraguas del ecumenismo católico, sintieron todo el tiempo que había un costo en esto, que era su silenciamiento. No hay espacio para ecuménicos protestantes hablando de política en este contexto del ecumenismo liderado y controlado por la Iglesia Católica. O, como se decía entonces, la Iglesia. La Iglesia. Solo hay una. En los últimos 15 años, estas organizaciones que he estudiado se han preocupado cada vez más con su identidad cristiana. Y aunque no hagan proselitismo a través de sus acciones, están muy empeñadas en hacer visible su carácter religioso, propiamente religioso. Así que en sus sitios web, por ejemplo, hay miles de textos que ofrecen no solo a militantes cristianos estudios bíblicos, argumentaciones teológicas, pero también en las afirmaciones de misión institucional de estos organismos está muy claro que son cristianos, tienen una motivación de fe, no son proselitistas, buscan diálogo con los varios grupos religiosos, cristianos o no cristianos, y ahí en ese sentido no hay problema con los umbandistas, con los candomblecistas, con los budistas. Estos grupos son activamente buscados como colaboradores, como parte de una coalición más amplia de la religión en el área de la acción social, de la cooperación para el desarrollo y todo más. Hay redes que se arman para compartir saberes desde los grupos religiosos respecto de cómo intervenir en situaciones sociales, en políticas públicas, cómo crear un espacio para que la dimensión religiosa sea respetada en redes de movimientos y de organizaciones sociales, así como de organizaciones gubernamentales. Y hay cambios en la identidad de organizaciones, por ejemplo, evangélicas como TIEFAN, que empezando en los 50 con una organización que hacía acción social como una especie de primer paso para la evangelización, crecientemente ya no se encarga de esta dimensión de proclamación, de llevar la palabra y todo a los grupos. Y porque tuve muchos problemas con las iglesias y quería todo el tiempo trabajar con las iglesias, llegó al punto, a la conclusión de que estaba como expendiendo mucha energía
en esto, y lo más importante, que era esta idea de una presencia cristiana en el mundo, en las luchas, en las necesidades humanas, se estaba perdiendo. Así que Diophant, por un lado, se aproxima cada vez más de otras iniciativas ecuménicas protestantes liberales, no evangélicas. Por el otro, ya no hace tanta énfasis en esta dimensión de la proclamación, de la pregación que antes venía junta con los proyectos sociales que eran implementados a través de iglesias. ¿Sí? Lo mismo pasa con Visión Mundial, que también estuve en mi estudio y que está presente en varias partes de América Latina y del mundo. En Brasil, desde comienzos de los 90, Visión Mundial, y desde Brasil hacia otras oficinas y otros contextos latinoamericanos, se puso cada vez más en los espacios donde los grupos ecuménicos, los grupos seculares hacían incidencia pública, y por lo tanto se tomó creciente distancia de acciones de proselitización, lo que hacía antes. Y cuando hablamos con esa gente, y aquí ya tomé mucho del tiempo y hay probablemente otras cuestiones, cuando hablamos con esas personas y con los grupos, descubrimos, por ejemplo, que hay en la dimensión cotidiana de estas organizaciones momentos en los que la espiritualidad de la organización y de la gente que trabaja es cultivada. Hay momentos de break en los que la gente ora y asciéndese las velas y se reflejan sobre pasajes bíblicos o oyen algo que alguien trae al modo de un testimonio. Hablan también. Mariela. Mariela Franco. Bueno. No la olvidemos. Sí. Sí, se sabe que Bueno, yo tengo algunas cuestiones vinculadas con, en principio un poco ya venías trabajándolo, mi pregunta era, preguntarte por la relación y la articulación con las iglesias locales. Un poco vos mencionaste el tema que hay tensión. Bueno, nosotros, yo vengo trabajando con organizaciones juveniles transversales. En general creo que es un problema de las organizaciones transversales, no solamente las organizaciones digamos humanitarias o ecuménicas, ¿no? Me parece que hay una dificultad de las iglesias locales en el momento de articular con estas organizaciones de tipo transversal, ¿no? En general, yo trabajo con organizaciones juveniles pentecostales que tienen estas tensiones, pero también tuve la experiencia de trabajar con una organización que era la Oficina Conjunta de Proyectos, que es como una especie de red humanitaria que articula la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Luterana Unida. Y bajan financiamientos, digamos, a las iglesias en América Latina para hacer ayuda humanitaria, ¿no? Y tuvimos la experiencia con Verónica Jiménez Belibó en Paraguay, que había un conflicto con la tierra, y entonces lo que planteaba esta organización era tratar de juntar a las iglesias para pensar cómo articular con organizaciones campesinas y con organizaciones que reclamaban el derecho sobre la tierra. Digamos, ideológicamente había una afinidad con las organizaciones sociales que reclamaban, digamos, el derecho sobre la tierra, pero las iglesias locales estaban llenas de personas que eran dueños de eso, eran latifundistas. Entonces nos llamaron a nosotros para mediar, digamos, en esa situación. La cuestión es que no fue nadie. O sea, fueron las organizaciones sociales y los pastores, que todos nos recibieron muy bien, con tecito, masita, todo bárbaro, pero la feligresía no fue nadie. Y ahí como estas organizaciones tratan de meter, digamos, adentro de las iglesias problemáticas que las exceden y que, digamos, las propias comunidades de base tienen posiciones tomadas al respecto que no siempre coinciden con estas organizaciones.
Eso por un lado. Por otro lado, después también tuve la experiencia, un poco hice el seguimiento de la repercusión de la encíclica, digamos, el Laudato Si, en organizaciones ecológicas de Argentina. Cuando salió la encíclica papal, bueno, cómo estas organizaciones ecológicas, hice un poquito de trabajo de campo por unos amigos míos que están en movimientos ecológicos, cómo iban a buscar a las organizaciones ecuménicas para que hablaran y para que legitimaran y para que los aglutinaran también, siendo ellos mismos digamos, un campo político muy disperso, muy, digamos, en conflicto entre sí. ¿Cómo? Entonces mi pregunta es, no solamente cómo articulan con las iglesias locales, sino cómo articulan con organizaciones sociales y cómo estas organizaciones sociales las buscan a estas redes para buscar legitimidad, para incluso poder organizarlas, porque de hecho articularon con la CERPAG y con la gente de Jubileo, y ellos el Jubileo 2000, exacto, con Jubileo 2000, y se reunían las organizaciones ecológicas en iglesias para discutir en el marco de Jubileo cómo iban a articular la cuestión de la encíclica en general, digamos, aprovechando que se había puesto en el tapete, digamos, en la conversación global, ¿no?, con la encíclica. Bueno, ahí hice un pequeño seguimiento. Entonces mi pregunta era cómo articulaban con organizaciones de la sociedad civil. Y con respecto al ecumenismo, con Joaquín hicimos una encuesta hace poco, el año pasado, que en cualquier momento salen los resultados, a pastores evangélicos, ¿no? Entonces, con Joaquín hicimos la encuesta negociando el cuestionario con los pastores, ¿no? Porque había que entrar en un retiro, entonces ellos querían aprovechar la encuesta para tener datos para ellos y nosotros para tener datos nuestros, siendo que era la primera encuesta a pastores. Entonces, en la negociación del cuestionario con Joaquín queríamos preguntar la cuestión interreligiosa, ¿no? Entonces, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, si participaban de espacios interreligiosos, nos sacaron la pregunta, fue innegociable la pregunta. Ni siquiera cambiándole el nombre. Bueno, y si le ponemos ecumenismo, no, eso genera muchos conflictos entre los pastores. No. La única pregunta innegociable fue la de ecumenismo, que uno puede pensar en un primer momento que es una pregunta políticamente correcta, qué sé yo. Pero no, fue innegociable. Así que, bueno, estas cuestiones. Si quieren, seguimos. Bueno, Joanito, siempre es muy estimulante escucharte. Quisiera ser puntual y concreto. Me preguntaba por el Estado, por los rostros del Estado y cómo participa el Estado en este proceso de minorización de algunas identidades. Recuerdo mucho tu libro sobre las redes y parcerías religiosas y políticas públicas, y siempre me impactó cómo ahí decías que el Estado de los 90, el Estado liberal, había favorecido esa descentralización hacia el mundo religioso en el mundo de las políticas públicas. Bueno, quería preguntarte qué pasó con este Estado de los 2000, los rostros que fue adquiriendo en Argentina y en Brasil, y cómo se lleva, cómo se marida o cómo no con estos procesos de identidades religiosas en el espacio público. Esa es la primera pregunta, por el rostro del Estado y el rol del Estado. La segunda pregunta tiene que ver con... yo tengo problemas personales, creo. Con la idea de denominar, con la idea de movimientos, o sea, cómo llamar a estos grupos religiosos. Estoy teniendo problemas para llamarlos como movimientos sociales por toda la carga que tiene el concepto de movimiento, que viene de la década del 60, del 70, y quería preguntarte por la categoría, si la categoría redes por ahí es más fértil, pero qué paquete también uno compra cuando lo llama redes, ¿no? El tema de cómo lo nominamos nosotros los científicos sociales a esas expresiones en el espacio público. Y finalmente la tercera pregunta es por el costo político de la minorización. Esto es, vos muy bien dijiste, o sea, ser una minoría o presentarse como tal es un proceso político, no está dado. Hay la diferencia entre pluralismo y pluralidad, o entre pluralismo y diversidad. Ahora, por ejemplo, en el caso de los evangélicos en Argentina, o de ciertos grupos evangélicos en Argentina, el costo el hecho de presentarse y construirse públicamente como una minoría religiosa tuvo una serie de efectos no queridos o consecuencias no buscadas, sobre todo al interior de la propia comunidad religiosa. Pienso sobre todo el debate interno en torno al matrimonio igualitario y cómo eso activó o reactivó
un montón de fracturas que habían quedado como larvadas en la década del 90 en el mundo evangélico, al menos argentino. Entonces preguntarte por esos costos que se pagan de alguna manera interna o externamente al momento de hacer pública o reivindicar esa minoría. Bueno, también dos preguntas puntuales. La primera también en relación al proceso de minorización. O sea, te quería preguntar si esa lectura incluye un diagnóstico sobre las nuevas formas de estratificación social. O sea, el proceso de minorización imagina una sociedad organizada en grupos, individuos, clases, estamentos, castas. O sea, ¿cuál es un poco la forma de segmentación social que recrea esa idea de la minorización? ¿O es un proceso estrictamente, una lógica de producción cultural de un momento que no necesariamente tiene correspondencia con una forma de estratificación social en particular? O sea, ¿cómo se relacionan esos dos niveles? Y después, bueno, también en relación al tema del ecumenismo me parece muy estimulante. Me da la sensación, y coincido con Alejandro un poco, que parece claramente que es como, reformulando a Clausewitz, es la guerra religiosa por otros medios, digamos, el ecumenismo, como si fuera el proceso de producción de una hegemonía en un contexto en donde la hegemonía tiene que adoptar un poco ese lenguaje, marco normativo, genérico, que no pueda aparecer con una identidad fuerte, diferenciada, con marcas distintivas. Pero bueno, como ese proceso de producción de una hegemonía y de consensos pareciera que es como la expresión política de un sector alto, digamos, del mundo religioso. Entonces, de vuelta, ¿no? Como el ecumenismo no solo posee una dimensión política, sino cuál es el grupo social al que está expresando ese tipo de lenguaje así tan desmarcado, porque proponer un lenguaje articulador que convoque, o sea, ser el fundador de un lenguaje que articula a todos los grupos, o sea, más hegemonía que esa, no sé, no existe. Pero bueno, ¿a qué grupo político está, a qué sector? Y esta es una palabra que viene de la teología de la liberación. Hablan de mística. Mística en los espacios de acción, que es una especie de encantamiento de la acción social, ¿sí? Y es un encantamiento que perciben, no es necesariamente visto por otros que están en la misma acción. Pero para esta gente es algo que es importante, que cuando hacen algo, cuando militan juntos, lo hacen, y aquella forma de acción es considerada religiosa, espiritual, para ellos, ¿sí? Así que aunque no hay un discurso explícito de la religión, hacen lo posible para no perder la conexión con esta dimensión religiosa. Y hay los temas que plantea este discurso ecuménico, que pasan muchas veces por términos que no son de uso común de las organizaciones seculares. Hablo, por ejemplo, de la expresión dignidad humana, que tiene una fuerte resonancia de discursos cristianos de comienzo, de fines del siglo XIX, pero más fuertemente en el siglo XX, en la Iglesia Católica y también en las iglesias protestantes liberales de Europa Occidental y los Estados Unidos. Y que se tradució en algunos momentos en términos de derechos humanos, en otros momentos en términos de militancia por el reconocimiento de las diferencias y de las identidades y todo. Pero tiene una proveniencia religiosa y tiene una articulación teológica. Así que
el impacto, yo estoy de acuerdo con tu percepción, Alejandro, que el impacto en las iglesias, en las comunidades religiosas en nivel local, es muy, muy diminuto, es muy minoritario. Pero eso no hace en sí mismo menos religiosa la expresión de esta militancia. Y creo que hay que insistir en esto porque es una de las expresiones para mí de una diferencia religiosa y no simplemente de una variación, de un énfasis distinto. Hay una diferencia religiosa, hay una concepción de religión y de acción religiosa distinta y conflictiva entre estas dos formas de vivenciar lo que es religioso. Y al mismo tiempo hay una búsqueda persistente por encontrar en otras tradiciones religiosas puentes que puedan crear comunicación, coparticipación, colaboración entre estos grupos cristianos y grupos no cristianos. Hay un debate que Hans King, por ejemplo, en los 90 hizo bastante público sobre una ética global. Y en los espacios ecuménicos este punto se traduce en términos de una conversación con grupos no cristianos para encontrar formas de diálogo sobre acción ética, sobre una relación ética, una relación al otro desde diferentes tradiciones religiosas. Y sí, aunque todo eso se pasa en círculos muy estrechos y que no tienen tanto poder, me parece muy significativo que esto se pueda articular y nomear desde una perspectiva interesada en la dimensión religiosa de esta acción. No sé si completé todo, pero ahí está. Podemos hacer vueltas. Ahora podemos hacer más preguntas.